Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy hacía un montón de tiempo que no hacía una transmisión por Face, así que bueno, generalmente las estoy haciendo por Instagram y en el día de hoy, ya que el otro día, bueno, fue bastante fallido lo que ocurrió, dije, bueno, arranco directamente por el Face. Tengo entendido que para grabar en simultáneo se necesita una aplicación y es como, bueno, todo un maneje. Bueno, el vivo de hoy es cortito, pero quería compartirles algunas cositas acerca de las neurosis. Varias veces me pidieron, ¿no?, que arme algo, un espacio o que haga algún vivo referido a las neurosis. Bueno, todavía nunca dediqué, sinceramente, algún, espacio de formación en relación a las neurosis, pero hoy quería compartirles de modo, por supuesto, introductorio, algunas cuestiones que me parecen interesantes. Hoy de pura casualidad yo venía pensando, ¿no?, en hacer un vivo con este título, Las neurosis. Y de pura casualidad, sinceramente, hoy me llevo al consultorio este librito, que no es uno de los más top en Lacan, ¿no? Intervenciones y textos 1. No es uno de los más wow. Pero de casualidad, fíjense lo que yo leo. Se trata de unas intervenciones, estamos en el año 1934, o sea, en una época en donde Lacan recién se empezaba a vincular con el psicoanálisis, de hecho, y hay varios analistas que exponen acerca de distintos temas, ¿no? Y bueno, y en el apartado que se refiere al suicidio, por supuesto que estaban hablando del legado freudiano, lo que Freud pudo elaborar acerca no puntualmente del suicidio, sino de las melancolías, ¿no? Bueno, entonces comentan que Marie Bonaparte señala, en el suicidio hay cierta derrota, un repliegue del narcisismo, ¿no? Muy parecido a lo que había dicho Freud. Entonces Lacan dice, tiene la mayor importancia el factor narcisístico, pero no habría que contentarse con una concepción puramente energética. Por el contrario, habría que introducir una concepción estructural. En ese punto está la clave, chicos y chicas. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola Graciela. ¿De dónde son? ¿De dónde me están viendo en este momento? Me gustaría saber. Ustedes ya saben que yo estoy en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y hace muchísimo frío para mi gusto. Para mi gusto. Yo sinceramente les confieso que tenía todo acá una especie de chalina de lana y bueno, me la saqué porque era como un montonazo, ¿no? Y me iban a discriminar por friolenta o se iban a preguntar dónde estaba, ¿no? En qué lugar estaba, que estaba tan abrigada. Bueno, acá está calefaccionado en el lugar donde yo estoy, pero sin embargo, el cuello, la zona acá, bueno, en fin. Castelar, provincia de Buenos Aires. Buenísimo, Graciela. Bueno, en esta breve alusión que hace, fíjense, la aclaración o la marcación que realiza Lacan ya en el año 34. Él dice, no deberíamos quedarnos solamente con una concepción energética de las cosas. Es decir, lo que ocurre con la libido, que ese es el planteo freudiano por excelencia, y los discípulos de Freud, por supuesto, que relevaron este planteo, ¿no? Cuando hablamos de narcisismo, hablamos de una investidura libidinal sobre el yo, un repliegue de la libido sobre el yo. Entonces, estamos aún hablando en términos de energética. Entonces, Lacan nos marca que no deberíamos quedarnos con una concepción energética puramente, sino que habría que introducir, a mí me causa mucha ternura y mucho cariño, introducir una concepción estructural. Y ahí ustedes pueden ya notar la incidencia que tenía en Lacan el concepto de estructura. Desde Rosario, Martina, ¿en qué zona estás de Rosario? Qué bueno. Bueno, vos sabés que el frío que hace porque estás en la misma. Aparte todo nublado, todo así como medio, bueno, en fin.
Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Yo creo que les comparto eso, ¿no? Que para mí siempre fue una punta que nos puede dar un montón de claridad cuando abordamos cualquier escrito lacaniano, podríamos decir, cualquier fragmento de la teoría de Jacques Lacan. El concepto de estructura. Él mismo lo dice en el año, por eso les doy, para que ustedes vayan, porque me pasa muchas veces en las redes sociales. ¿Qué me pasa? Que por ahí yo encuentro citas que me parecen buenísimas de colegas, de, bueno, páginas de psicoanálisis, y cuando pregunto dónde está no me responden directamente, o sea, me clavan el visto virtual, sería. Y me parece re importante situar, de modo tal que aquellos que estén interesados y quieran explayar un poco más, desarrollar, tengan la ocasión. Me parece como interesante, ¿no? Si uno va a compartir una cita, sobre todo una cita completa, bueno, poder poner la fuente, creo que está buenísimo. Bueno, entonces acá yo les ofrezco la fuente, una fuente temprana en Lacan, en donde él ya nos está hablando de estructura. Y ahí tenemos un corrimiento, no puntualmente con la teoría de Freud, aunque sí, sino sobre todo con los post-freudianos, que fue, bueno, todos los colegas que empezaron a desarrollar y ampliar y vincular la teoría freudiana a fragmentos de la clínica, ¿no? Entonces Lacan se ve en esa necesariedad, ¿no? De introducir el concepto de estructura. Y entonces hoy le quería hacer una introducción al tema de las neurosis con este corrimiento lacaniano, que me parece muy crucial. Por empezar, hay como varias puntas a las que yo siempre me remito, ¿no? Para poder hablar de neurosis. La primera punta. Freud, cuando empieza a trabajar, a escuchar, mejor dicho, el discurso de las histéricas, él estaba muy tomado aún por el discurso de la medicina, el discurso médico, ¿no? Y ya se había dado cuenta de la impotencia que tenía este discurso para el tratamiento de los síntomas histéricos, ¿verdad? Todavía no existía el psicoanálisis como método de investigación y cura. Freud recién ahí va comenzando a elaborar, a construir el psicoanálisis a partir del discurso de las histéricas. ¿Qué les pasaba concretamente a las histéricas? Lo que les pasaba es que ellas, sin ningún tipo de causación orgánica, presentaban síntomas de tipo conversivo. Es decir, presentaban síntomas tales como parálisis en algunas zonas del cuerpo, dolores puntuales de estómago, vómitos, náuseas, asco, y otros síntomas que tienen menos fama, pero que son muy característicos de la histeria, como por ejemplo el tedio, el hastío. Al llegar a una situación, el hastío. O sea, lo que ustedes siempre van a observar en una histeria a nivel anímico, puede haber síntomas somáticos marcados, generalmente los hay, pero puede que no sean tan marcados o que ni el sujeto los formule, los muestre, los diga. Lo que sí es patente es cierta actitud que tiene el sujeto histérico frente a los acontecimientos que le toca vivir o algunas situaciones vitales puntuales, ¿no? ¿Cuál es la actitud? La actitud es como medio robótica en relación a lo proactivo, o sea, el sujeto va hacia adelante respecto a algo, ¿no? Bárbaro, todo bien, no sé, me anoto en tal carrera, me gusta esa carrera, voy por eso, voy con todo, y en el medio del tramo le agarra tedio, le agarra hastío, se le fue, se le pasó. Literalmente, y esto es así, funciona así, se le pasó. Se le pasó. Su deseo se difuminó. No tengo ganas, dice. No tengo ganas, no tengo energía. ¿Pero qué te pasó? ¿Te pasa algo? No, nada, no me pasó nada. Simplemente que no tengo ganas. Entonces, el tedio vital. El tedio vital es uno de los síntomas anímicos bien característicos de la histeria.
Bueno, entonces, ¿qué era lo que escuchaba Freud? Digo, como generalidad. Lo que escuchaba era una queja. Una queja bastante evidente del sujeto frente al mundo de los otros. Algunos personajes puntualmente, ¿no? Bien edípicos también, ¿no? Mi padre, mi madre, mi hermano, mi mejor amiga, mi tía, mi cuñado, mi cuñada, mi compañera, etcétera, ¿no? Una queja bien patente respecto a un otro y por ende una tendencia desconocida por el propio sujeto a responsabilizar también a estos personajes de su historia de su hastío, sus padecimientos, su angustia, ¿no? Bueno, respecto a la histeria y la angustia hay una relación, diferente, ¿no? Más insinuada que patente que en otras formaciones de la neurosis, ¿no? Hay una relación más lejana a la angustia. Hay angustia, pero la relación es como más distante. Porque en la histeria precisamente tenemos ese recurso de la conversión. Al convertir cierta cantidad, esto es teoría freudiana, al convertir cierta cantidad de energía, condensándola y trasladándola a algún área del cuerpo, por así decir, nos liberamos neuróticamente del conflicto psíquico que nos aqueja, porque trasladamos parte, no todo, pero parte de esa energía al terreno corporal, ¿no? Mediante un síntoma conversivo, un mecanismo llamado conversión. Entonces, esa energía se traslada a la pierna, el estómago, bueno, la laringe, ¿no? Acá, la tos, la afonía, bueno, alguna parálisis también, ¿no? Dolores aislados que no se pueden explicar médicamente. Bueno, entonces, todo lo que vendría a ser conflicto psíquico, digamos que no se aborda de forma directa por la histeria. Cuando Freud empieza a escuchar estos relatos, encuentra que hay muchas metáforas en el discurso histérico. Metáforas sencillas, metáforas simples, que el sujeto desconoce, a pesar de él mismo estar diciéndolas, ¿no? O vivenciándolas en su cuerpo, ¿no? Las desconoce, entonces, por eso está este ejemplo tan conocido, ¿no? De no puedo dar un paso, la persona a nivel amoroso no podía gestionar ahí un avance y lo que le dolía, le molestaba, era en realidad la pierna, ¿no? La locomoción, que es una de las funciones del yo, por otra parte. Entonces, la locomoción estaba impedida. A nivel corporal no podía caminar, pero en realidad, a nivel simbólico, psíquico, no podía caminar. O sea, tenía que avanzar a nivel, como ustedes quieran, ¿eh? Tampoco hay que casarse con las palabras que usó Freud, ni con las palabras que usó Lacan, ¿eh? No nos casemos con las palabras que pertenecen a un diccionario. Cada quien tiene su estilo y puede decir lo que quiere decir con sus propias palabras, que eso también es una habilidad, una destreza, ¿no? Y siempre que uno ponga en juego lo auténtico es válido. Entonces, bueno, digamos que lo emocional, en vez de ponerse en palabras, poder expresarse correctamente, se traslada directamente, un conflicto emocional, simbólico, se traslada directamente a lo corporal, por lo cual no se tramita, claramente, ¿no? No hay posibilidad. Si algo nació en el ámbito psíquico, lo tenemos que tramitar en el ámbito psíquico. Si nosotros lo trasladamos a un conflicto psíquico al ámbito corporal, no lo vamos a poder ya abordar como tal, desde lo corporal. Y esto nos abre un montón de puertas que no pertenecen a este vivo, pero bueno, nos abren la otra puerta de todos los conflictos que se están generando debido a diferentes abordajes en salud, oficiales o no, que por ahí pretenden abordar mediante el cuerpo conflictos que son de profundidad, de gravedad a veces, y bueno, que tienen un alcance psíquico, no somático. Pero bueno, eso ya es otro tema. O espiritual. Se pretende abordar por métodos espirituales un conflicto que pertenece al psiquismo. Son dos ámbitos diferentes, por lo cual no se tramita y no se resuelve. Es así.
y cada quien lo puede comprobar, ¿no? Por sus propios medios. Bueno, entonces Freud entra en este discurso y que descubre que la medicina no podía eliminar los síntomas histéricos. Los métodos accesibles para el tratamiento de las pacientes histéricas en ese momento eran inocuos, no tenían efecto. Entonces ahí él se da cuenta que quizás escuchar, conocer la hilación de pensamientos, de qué estaba hecho ese discurso, las fantasías histéricas, poder generar un trabajo de historización, de traducción allí, de lo inconsciente, podía generar una resolución de los síntomas. Y así comienza el psicoanálisis. Efectivamente, Freud descubre una fantasía histérica, que es la primera que descubre, de las neurosis, digamos, la primera fantasía neurótica que descubre Freud, escuchando, es la fantasía incestuosa, ¿no? Muy presente en las histerias. Pero claro, ahora venimos con un rasgo fundamental de las neurosis, de todas las neurosis. Neurosis, vamos a hacer esa aclaración, desde la nosografía freudiana, las neurosis, punto 1, son enfermedades. Para Freud, las neurosis eran enfermedades. Eran situaciones patológicas. No eran normalidades las neurosis. Para Lacan tampoco eran normalidades las neurosis. O sea, no es que, porque a veces a modo de chiste suele decirse que todos somos neuróticos, y no todos somos neuróticos. Y ahora vamos a ver por qué y cuál es esa diferencia. O qué me permite a mí decir esto, digamos, más allá de Freud, que él mismo lo dice, y de Lacan, que bueno, que en un montón de lugares también lo confirma, ¿no? Pero se ha trivializado el término neurosis, como se han trivializado a lo largo de las épocas otros términos, como ataque de pánico, no sé, como angustia. Bueno, se han trivializado, obsesión también se trivializó, entró en el dominio popular y ahora, qué sé yo, estás muy interesado en algo y ya estás obsesionado, ¿no? Y estar obsesionado es otra cosa, es algo mucho más denso, ¿no? Es como barro podrido, todo estancado, eso es estar obsesionado, ¿no? No es simplemente poner el interés por un tiempo en algo o en alguien. Entonces, algunos términos pertenecientes al psicoanálisis se han ido trivializando y está bueno separar algunas cosas, ¿no? Considerar. Bueno, para Freud la neurosis tenía que ver con lo patológico, no tenía que ver con una normalidad psíquica. Entonces, ese es un punto. Otro rasgo característico es que las neurosis se desencadenan. No es algo que está siempre, digamos. La neurosis tiene algunos antecedentes aislados en la historia del sujeto y llega a un momento en que se desencadena. Por lo general, se desencadena en la pubertad. Entonces, ¿a qué llamamos se desencadena o cuándo podemos decir que hay una neurosis? Cuando hay síntomas neuróticos. Si no hay síntomas neuróticos, no hay motivo para afirmar que somos neuróticos. Porque el síntoma neurótico es una señal de la neurosis. Y vuelvo a decir, para Freud, la neurosis tenía que ver con una situación patológica y él la conceptualizó como un cuadro clínico, de los cuales hay 3 cuadros clínicos que podemos situar, dentro de las neurosis. Entonces tenemos la histeria, que fue la primera que aborda Freud, después tenemos la neurosis obsesiva y después tenemos las fobias. Entonces son esas 3 modalidades de, distintas situaciones, modos de relación, también se puede decir, con, ¿de qué manera puedo decirlo? Que sea simple, con el complejo de castración. Entonces, todo el problema de la neurosis comenzaría cuando se empieza a vivenciar el complejo de castración. Cuando ese complejo de castración tiene que cerrarse, o sea, tiene que inscribirse psíquicamente y darse por cerrado,
para que el sujeto, bueno, siga allí y utilice la operación de castración como un recurso, en lugar de suceder eso, el sujeto queda estancado de distinta manera, de acuerdo a distinta situación. Me refiero histeria, neurosis obsesiva, fobia. El sujeto queda estancado en algún punto de ese complejo de castración. En lugar de seguir todo él o toda ella hacia adelante, una parte de su subjetividad queda estancada. Es lo que Freud llamó fijación libidinal, pero vuelvo a decir que Freud hablaba en términos energéticos. Lo que nos introduce Lacan como novedad, que yo siempre les digo que lo van a encontrar en todos sus desarrollos, es la noción de estructura. Entonces, esta noción de estructura sí nos permite, lisa y llanamente, afirmar que la neurosis es un cuadro clínico, y que la estructura del sujeto es otra cosa. Entonces tenemos la estructura del sujeto hablante y después tenemos diferentes cuadros clínicos con diferentes características. Y una forma específica en que el sujeto se relaciona no solo con el complejo de castración, sino con todo lo demás. Con su propio psiquismo, con su propio cuerpo, con las otras personas, o sea, es un modo de relación directamente, ¿no? Entonces, bueno, con Lacan nos resulta más sencillo hacer esa distinción por el solo hecho de que, por más que ustedes lo intenten y lo recontraintenten, nunca van a encontrar que haya salido de la boca de Lacan el sintagma estructura clínica. Nunca salió de su boca. Siempre los trató de manera separada. Entonces ha hablado de estructura del sujeto y ha desarrollado todos los lineamientos de lo que él consideraba la estructura del sujeto. Y luego, en otras oportunidades, siempre de manera separada, ha hablado de cuadros clínicos. Y pudo hablar de las neurosis, la psicosis y las perversiones, que pertenecen estas categorías a la nosografía freudiana. Entonces, algunas distinciones así como muy generales. Porque bueno, tenemos la teoría pura y después, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos toda la teoría freudiana y después tenemos, bueno, los abordajes de Lacan y muchos otros autores que son buenísimos también para ampliar nuestra teoría. Pero ¿qué es lo que pasa naturalmente, ¿no? En los que atendemos personas? Nosotros estamos en el consultorio y viene una persona y habla. O sea, no necesariamente dice me duele la pierna o tengo miedo de morirme, o habla. De ahí la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que uno escucha ahí? Entonces, se trata de estar atento al discurso y a qué le vamos a prestar atención en eso que nosotros estamos escuchando. Sería, ¿no? Esa es una pregunta válida. ¿A qué le presta atención el analista cuando escucha? Porque sí, está la regla fundamental de la atención libremente flotante, ¿no? Tener la atención, tratar todos los contenidos que escuchamos por igual, pero no todo lo escuchamos por igual. No todo suena igual, ¿no? Como en la música. No todo sonido suena bien y no todo sonido consuena ni suena igual. Entonces, bueno, es medio, a mí me da risa un poquito eso de la atención libremente flotante, ¿no? Porque, bueno, no es tan libre esa atención, del mismo modo que la asociación no es tan libre como se pretende, ¿no? Estamos hablando de un ideal terapéutico. Bueno, como sea, dentro de las neurosis, entonces, algunas distinciones. ¿Qué es lo que nos llega? Naturalmente nos llega el discurso de la neurosis, que vuelvo a decir que está más relacionado con la patología desde mi punto de vista que con la normalidad de una persona, que es más o menos feliz en su vida. El sujeto neurótico no es feliz, una distinción bien básica. No está contenta esa persona no está conforme ni consigo misma, ni con su historia, ni con su vida, ni con su futuro tampoco. Está plenamente disconforme con lo que tiene y con lo que ha tenido.
Hola Miriam, es una persona disconforme. Y como es una persona disconforme, así le lleguen todas las oportunidades buenas que ustedes se puedan imaginar, no las va a poder ver, no las va a poder alojar como tales. No va a poder recibir esas oportunidades que le llegan porque está plenamente disconforme y la persona está demasiado concentrada en cuestiones que tienen que ver con otros momentos, es decir, con momentos pasados. Hay cosas que resolver, elaborar del pasado, de otros momentos mucho más pretéritos. Entonces la persona sí vive en el presente, hace lazo social, conecta con los demás, qué sé yo, pero hay una parte del psiquismo que se aboca de manera casi exclusiva a un fragmento de su historia que ya no pertenece al tiempo presente. Eso genera un gran desgaste. Pero bueno, lo que se escucha más que nada, lo digo como una cosa general, ¿no? En los discursos neuróticos, es que quieren hacer algo y no pueden. Quiero pero no puedo es una frase de la neurosis, no es una frase humana, del ser humano. Es una frase de la neurosis, quiero pero no puedo. Siempre que nos remitimos a impedimentos que no son impedimentos objetivos. Obviamente, si yo no puedo caminar y quiero caminar, tengo un impedimento, no sé, por un problema de salud, no puedo caminar. Si yo me quiero comprar una mansión de 4 pisos y no tengo el dinero para hacerlo, es un impedimento objetivo. El de la neurosis es un impedimento psíquico. Está muy cerca de la inhibición. Es un impedimento imaginario, para hablar con propiedad. Pertenece al registro imaginario. Entonces, el neurótico quiere algo y no puede por X motivo. Y ahora vamos a ver los 3 motivos, que esto lo digo bien general, como algo así orientador meramente. El impedimento de la neurosis. Quiere hablar y no puede. Quiere hacer algo y no puede, porque algo le pasó, algo le pasa, ¿no? Tiene como ciertos objetivos en su vida y no puede. Algo le pasa y no puede, ¿no? Y de ahí se siente disconforme consigo mismo y ahí empieza la rueda, ¿no? Bueno, no puede. ¿Qué tipos de impedimento? ¿Por qué surge o cómo es que surge ese impedimento? En la histeria todo va encaminado hacia lograr algo, pero se hace necesario desde lo inconsciente activar ciertos mecanismos para que toda la situación colapse y termine por hacer. O sea, para que esa tendencia quede y permanezca insatisfecha. Hay muchas maneras de hacer que algo, una tendencia, un querer, un objetivo permanezca insatisfecho. Hay muchas maneras. Pero en la histeria la que predomina es la orgánica. La excusa orgánica, el síntoma orgánico. Tengo diarrea, tengo migraña, tengo dolor de cabeza, me vino la menstruación, estoy mal, me puse triste porque me peleé con alguien, no sé. La cuestión es que la situación que antes era deseada termina insatisfecha. Es una falta de conformismo, ¿no? Un detenimiento encubierto por parte del sujeto. Entonces, ahí en la histeria vemos predominar la insatisfacción casi permanentemente. Y como que el sujeto no puede salir de ese mecanismo de la insatisfacción. Entonces se cae, cuando se siente insatisfecho se cae, siente tedio, y luego se vuelve a levantar, pero luego insatisfecho y así, sucesivamente, ¿no? Entonces el sujeto tiene la sensación de que nunca avanza, de que no hay futuro, no hay porvenir prácticamente, ¿no? Lo que desconoce todo neurótico es que es algo que produce el sujeto mismo. Y un análisis se trata de mostrar el papel tremendamente activo que está teniendo el sujeto en sus propias desgracias. Desgracias sobre todo imaginarias, ¿no?
porque tiene que ver con esta actitud, con esta forma en que se relaciona con las cosas y con las personas, ¿no? Bueno, en el caso de la neurosis obsesiva, ese impedimento está muy agarrado o muy activado por la duda. Ya no es la insatisfacción, sino la duda. Es empezar a dudar de todo, dudar de eso. O sea, yo quiero algo, pero entro a dudar. Dudar mecánicamente, dudo, y pero sí, y no, y podré, y no podré. La duda es un mecanismo por excelencia, no solo para impedir la consecución de algo, sino para postergar indefinidamente cosas que queremos. Hola Lucía, ¿cómo estás? Sí, espero. Espero apretar correctamente los botones y que quede grabado. Sí. Bueno, entonces ya tenemos la insatisfacción en el caso de la histeria. Hacer lo que sea, todo esto de manera inconsciente, ¿eh? No es consciente. No es que el sujeto se propone desde la voluntad, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Por eso es una neurosis, ¿eh? Esto opera desde lo inconsciente. Por eso el psicoanálisis fue creado para abordar las neurosis. Entonces, en la histeria, mediante la insatisfacción, trabo las cosas, las obturo, ahí nomás, ¿no? Las freno. En la neurosis obsesiva, la duda hace que yo tire para adelante o patee para adelante cosas que quiero hacer hoy. Pasa que ese es otro rasgo distintivo de la neurosis, que ahora lo vamos a ver, que es la división. Si bien la división es una condición característica, estructural, del sujeto hablante, de todo sujeto hablante, que no tiene que ver con la patología, la división, bueno, la neurosis, digamos que hace, ¿cómo decirlo? Hace bandera a la división, o sea, hace carne la división, no encuentra, digamos, algo que la pueda mesurar un poco, matizar un poco a esa división. La hace patente, la encarna, esa es la palabra, ¿no?, que estaba buscando. El neurótico encarna una división que es estructural. Siempre está dividido entre dos cosas, el neurótico, ¿no? Entonces quiere hacer algo, pero no quiere a la vez por X motivo. Entonces, y es, por así decir, víctima inconsciente de esa división. En la neurosis obsesiva, la duda es lo que hace que las cosas se posterguen, a veces indefinidamente, lo cual genera, bueno, un gran malestar, ¿no?, en el sujeto. Y por último tenemos las fobias, que ya no es insatisfacción o duda lo más prevalente, sino que es una idea preventiva del mundo. Es una idea precavida, preventiva del mundo, ¿no? Entonces, mediante las ideas del peligro, la idea de peligro, no lo hace, porque es peligroso, porque es arriesgado, porque me podría pasar esto, me podría pasar lo otro, entonces mejor no, mejor espero, a ver qué pasa, mejor estudio más, porque no estoy a la altura, mejor, siempre el futuro es mejor, en las fobias. Siempre el futuro es mejor, un futuro absolutamente imaginado por el sujeto y bastante fatalista también, ¿no? Que es como, la neurosis siempre pone más adelante el momento justo. Y ahí tenemos dos errores. El primer error, creer que hay un momento justo. Eso es bastante la neurosis. La creencia de que hay un momento ideal para algo, un momento justo, preciso, exacto, divino, perfecto. Esa es una creencia neurótica, porque es un momento temporal como sin fallas, sin fisuras, ideal, ¿no? De Disney. Bueno, primer error, que hay un momento justo, creer que hay un momento justo. Y segundo error, pensar que está más adelante y no ahora. ¿No? Doble error. Bueno, y esas cuestiones de los ideales, en la neurosis también observamos otro rasgo característico, que es un super yo muy aplastante. El super yo es una parte del yo en la teoría freudiana, ¿no? Que tiene que ver con la ley,
pero sobre todo con la parte moral de la ley, me refiero. Lo que es correcto y esta distinción, lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Lo que debes y no debes, según tu sociedad y tu moral. Bueno, en las neurosis el super yo está bastante robusto, bastante poderoso, y suele ser muy aplastante. Entonces el neurótico tiene como un diálogo con el super yo que es permanente. Hay un sí mismo, podríamos decir, así lo experimenta el sujeto neurótico, ¿no? Un sí mismo que le va diciendo, ¿no? Eso que hiciste estuvo mal, lo tenés que hacer mejor, tenés que mejorar, mirá, hay alguien que es mejor que vos. Entonces, ahí se ve, de esa manera vemos, hay alguien mejor que vos, lo podés hacer mejor. Ahí en esa fantasía, ¿no? Ideal, de que hay un ideal o que hay gente que es ideal directamente, ahí vemos la relación que mantiene el sujeto neurótico con la castración. Y la relación que mantiene es la represión. El sujeto neurótico reprime la castración, la operación. Entonces, esto por ahí cuesta entenderlo, porque nosotros, cuando hablamos de un sujeto hablante convencional, a mí me gusta decir si es feliz o no es feliz, ¿no? Bueno, hablamos de un sujeto que es más o menos feliz, entendiendo la felicidad como un estado absolutamente barrado, ¿no? Posible, no ideal, sino un estado posible, cotidiano, sostenible, sustentable. Así considero yo la felicidad, ¿no? Con cierta estabilidad emocional, bueno, buenos vínculos, etc. Bueno, un sujeto que tiene cierta estabilidad y ciertas satisfacciones en su vida, que vive más o menos bien, ¿no? Que más o menos ya se aceptó a sí mismo, qué sé yo, que va haciendo cosas que le gustan, quizás no todas, pero algunas cosas importantes de su vida las va haciendo y no se va poniendo a sí mismo trabas en la rueda. Bueno, eso no es un sujeto neurótico, viene a ser un sujeto hablante, ¿no? Común, convencional. Esa es la distinción que yo veo. Para mí no todos son neuróticos. Neurótico es alguien que está luchando permanentemente con su propio deseo. En vez de poder habitar, dejarse habitar por su propio deseo y seguir sus coordenadas, porque gracias a un deseo es que estamos vivos, en vez de poder hacer eso, el sujeto lucha con su propio deseo, lucha con todo aquello que al final lo hace único, sujeto neurótico. O sea, lucha contra lo que lo singulariza. Entonces es grave. La neurosis no es una tontería, porque el sujeto es como si estuviera peleado con su propia unicidad, con su propio rasgo diferencial, ¿no? Que el rasgo diferencial lo tiene, por eso no es una psicosis. Lo tiene, sí. Entonces tiene recursos, pero ¿de qué le sirven los recursos si no se los puede apropiar, si no los puede usar, y si no los ve? Si en vez de utilizarlos lucha contra ellos, ¿no? Bueno, entonces ahí la encrucijada de las neurosis. Bueno, entonces yo acá anoté algunas cositas así muy de cómo se escucha, vamos a decir. Quizás no tan teóricas, sino de cómo se escucha. Bueno, y cabe aclarar que en cada situación clínica, vuelvo a decir que son situaciones clínicas que nos remiten más que nada a, sí, cuestiones patológicas, situaciones patológicas. Recuerden esto que decía Freud, ¿no? Que la neurosis cuando se desencadena nos muestra que el sujeto quiso refugiarse en la enfermedad. O sea, la neurosis se desencadena en un momento en donde el sujeto tiene que activar cuestiones en el mundo real, en el mundo material de las cosas. Momentos de la vida en donde uno tiene que actuar. Bueno, en lugar de eso, el sujeto se refugia en la enfermedad, dice Freud. Eso lo van a encontrar en el hombre de las ratas, ¿no? Pero en Obsesiones y Fobias, un textito más antiguo, también lo van a encontrar. Esta noción de refugio en la enfermedad, digamos, huir de una situación
que requiere ahí de un papel activo por parte del sujeto. Bueno, entonces, quiero pero no puedo a nivel de lo imaginario. Eso es bien de la neurosis. Quiero pero no puedo. Después, otra cuestión bien de la neurosis es un estado angustioso, no tristeza, un estado angustioso que no se modifica con el tiempo, que es como bastante crónico el estado angustioso. ¿Qué quiero decir? Está bien 2 días, está mal. Está bien 3 días, está mal. Está bien un día, vuelve a estar mal. Y siempre vuelve al mismo lugar la persona, ¿no? Pero digamos que no está pudiendo alcanzar anímicamente cierta estabilidad, ¿no? Cierto bienestar, más o menos estable. Eso se observa mucho, ¿no? Y por ahí uno le pregunta, bueno, ¿hubo algún momento que te sentiste bien, que estuviste? No, nunca, te dicen. Como si el sujeto se acostumbrara a vivir así, ¿no? Bueno, esto ya se los dije, que hay ahí una cuestión ahí, un enganche con algún fragmento del pasado, que eso determina un montón de cosas. Ay, qué letra que tengo, por favor. Bueno, ese enganche al pasado determina un montón de cuestiones porque ahí se puede llegar a vislumbrar el tema de la repetición. Es decir, vamos a ver que un sujeto en sus relaciones actuales o distintas situaciones del tiempo presente actúa de una manera extraña, o sea, no conforme a fines, decía Freud. Actúa de una manera que no corresponde con la situación concreta que está viviendo, que responde más bien a otra situación ajena a nivel de la conciencia. O sea, algo que ni el sujeto sabe, o sea, sí sabe, pero a nivel de lo inconsciente. Entonces es algo que el sujeto no recuerda. Analíticamente, lo interesante es poder rastrear esa situación que de manera indirecta se está repitiendo, ¿no? Su forma de responder o su forma de actuar o relacionarse no concuerda con esa situación concreta, pero sí concuerda y tiene total sentido con otra situación pretérita, ¿no? Que el propio sujeto desconoce desde la conciencia. Ah, ¿se cortó? A ver. Me parece que está todo bien. Bueno, a ver, esperemos que... Bueno, yo sigo, total, veremos. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. Bueno, entonces dijimos, la impotencia. Quiero pero no puedo. La fantasía de impotencia, podemos llamarlo. La fantasía de impotencia. Ahora les voy a mencionar algunos rasgos así palpables, ¿no? De la neurosis. Fantasía de impotencia es uno. El otro, fijación al pasado. Y cuando digo al pasado, un fragmento, un episodio, un acontecimiento, un recuerdo del pasado, que el sujeto no está pudiendo elaborar suficientemente como para que pertenezca efectivamente al pasado. A eso lo llamamos historización también en análisis, ¿no? Porque el sujeto sin darse cuenta está actuando cuestiones que corresponden al pasado en el presente. Entonces no hay allí una coherencia anímica, no hay ahí una coherencia, básicamente. Bueno, el otro punto, el sujeto neurótico es un trabajador del deseo, pero cuando las cosas que le interesan se acercan, retrocede. Entonces, trabaja para el deseo y todos lo ven trabajando, esforzándose. Pero cuando está cerca, cuando las cosas le están llegando, que son su producto, de hecho, retrocede. Y justifica su propia frustración. Mediante estos mecanismos, ¿no? Mediante una postergación, mediante una insatisfacción o mediante una prevención. No estoy listo, no estoy preparado. O sea, el sujeto hace todo y llega... Me da risa porque se me ocurrió una escena, ¿no? El sujeto hizo todo, compró el pasaje, se renovó el pasaporte, se armó la valija, todo. Está en el aeropuerto, presenta todo, le pesan la valijita, todo,
le dan los pasajes, todo bárbaro, y cuando está por entrar en el avión, dice, no estoy preparado, me arrepentí, no puedo, no me siento capaz. Bueno, y capaz el viaje ese estaba buenísimo y era algo que quiso un montón, pero bueno, no puede subirse al avión de repente. Bueno, esa es la neurosis, ¿eh? Una contradicción fundamental respecto a su propio deseo. Bueno, cuarto punto, el mecanismo de defensa por excelencia es la represión. Si bien hay otros mecanismos que van a intervenir en la formación de síntomas, el mecanismo fundamental en las neurosis es la represión. Entonces, ¿represión de qué? Es la represión de la castración, de la operación de castración. ¿Esto qué quiere decir? Que la función de la falta ya está inscrita en el sujeto, pero hace como que no. La represión es un mecanismo que genera divisiones psíquicas y silencia algunas representaciones, ¿no? Las deja en pausa, es como ponerle stop a esa función. Entonces, si está inscripta la operación de castración, la función de la falta, todo, está todo dado para que el sujeto sea deseante y vaya por ese camino y se la banque, ¿no? O sea, está todo ahí, pero la represión lo que hace es, no hubo castración, no hay castración. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es una consecuencia bastante curiosa, porque acá no estamos hablando de perversión, es decir, que el sujeto hace cualquier cosa, reniega, ¿no? de todo límite y toda ley simbólica. No, porque no es una perversión, es una neurosis. Entonces, el resultado es curioso. Resulta ser que el sujeto se siente súper castrado, o sea, le falta de todo al sujeto, ¿no? Pero los otros sí tienen, o sea, yo no tengo, los otros sí tienen. Esa es otra de las fantasías de la neurosis. O sea, creer que a los otros no les falta nada, y a mí sí, ¿no? Yo estoy incompleto y los otros están completos. Eso es lo que genera la represión de la castración, en realidad, de manera más palpable y más consciente. Una extraña creencia de que a mí me falta 1.000.000 de cosas, condiciones. Me falta plata, me falta belleza, me falta inteligencia, me falta madurez, soy una, bueno, no quiero usar malas palabras hoy. Bueno, soy un objeto nefasto, una basurita en el universo. Pero los otros son espectaculares. Bueno, eso es una consecuencia del mecanismo de represión. ¿Qué más? El otro punto, bueno, la presencia de síntomas neuróticos, claro, como les decía hace un momento, ¿no? Y podemos tener síntomas obsesivos, con ideas obsesivas de hacer y deshacer, también. En las neurosis obsesivas, lo más investido, digamos, lo más presente en cuanto a los síntomas es el pensamiento. Por eso tampoco hay que trivializar las neurosis obsesivas, porque son muy jodidas en ese sentido. O sea, todos los síntomas transcurren en la esfera, digamos, del pensamiento y el sujeto no puede escapar de sus pensamientos. En cambio, en la histeria, allí, bueno, hay más síntomas conversivos, entonces mucho de ese conflicto se traslada al cuerpo. Está como un poco más liberado el sujeto a nivel mental, vamos a decir, más descongestionado. Pero bueno, igual es complicado, ¿no? Pero al tener una expresión orgánica, bueno, como por ejemplo les decía, las afonías, ¿no? Las parálisis, las distimias, las migrañas, bueno, toda una serie de sintomatologías, ¿no? Que también tienen un precio, ¿no? Y después tenemos las fobias, que las fobias lo que va a predominar es una sensación de, podemos decir, de miedo, una sensación de miedo, de presentimiento. El sujeto siempre presiente que algo malo va a ocurrir. Cuando decimos fobia, puntualmente estamos ya hablando de que hay una presencia de un objeto fobígeno, bien específico, espacios abiertos, espacios cerrados, perros, no sé, ratones, no sé, habitaciones oscuras,
Hay gente que, sin importar su edad, duerme con la luz prendida, Hay gente que... Entonces, las fobias puntuales, bueno, Freud decía que hay fobias estructurales que son las fobias infantiles. Pero bueno, después eso se tiene que tramitar, ¿no? Después eso debería poder tramitarse. Porque cualquiera de estas formaciones de la neurosis lo que va a hacer es, precisamente, como les decía antes, ponernos palitos en la rueda. O sea, es nuestra bicicleta, nosotros vamos en la bici y nadie nos está haciendo nada. Somos nosotros mismos, en nuestra neurosis, los que estamos metiéndole palos a la rueda para que se trabe, nos caigamos, nos hagamos contra el piso. Entonces, en el análisis eso tiene que mostrarse, ¿no? Sí, el gesto de poner palos en la rueda. Bueno, después los ideales aplastantes, que ya se los mencioné. En vez de los ideales resultar ser orientadores del deseo, terminan siendo aplastantes. Entonces el sujeto neurótico está muy atento a un cierto ideal que intenta cumplir. Por eso la culpa, el sentimiento de culpa, también es un rasgo bastante común en las neurosis. Entonces, bueno, mi hija está acá haciendo una batucada que nada que ver, se olvidó que yo estaba en un vivo, pero bueno, disculpen. Empezó con la batucada y me faltaba el último, esto, que se pone trampas a sí mismo y a sí misma constantemente. Y eso ustedes lo van a escuchar muy, muy fácil. Bueno, hola Lucía. Sí, no es más que nada de orientación, ¿no? Porque las neurosis, hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de las neurosis. Martina, zona sur. Bueno, yo también. A ver qué dice Martina. Yo también estoy en zona sur. Te escucho desde que cursé EPIS A 2019. ¿Cuál es el título de la fuente? 2019 será Epistemología de la Psicología y del Psicoanálisis. Bueno, el librito donde van a encontrar esa cuestión que dice Lacan, o sea, que no nos quedemos únicamente con una concepción energética, quiere decir, vieron que Freud decía, la libido retrocede a ciertas etapas del desarrollo libidinal, decía Freud. O sea, la fase oral, la fase anal, la fase fálica. Entonces Lacan descubre que todo neurótico está en realidad anclado en la fase fálica, que es justamente el momento, el tiempo del complejo de castración. Bueno, entonces una cuestión es la fijación estructural y otra cuestión es la fijación sintomática, de que genera los síntomas. Bueno, y así hay un montón de distinciones, ¿verdad? Pero bueno, él nos dice que no nos quedemos únicamente con esta explicación de la libido energética y que nos remitamos más a la estructura. En este momento, que es 1934, se queda ahí. Pero bueno, después tenemos todos los desarrollos que nos va a hacer Lacan para terminar diciéndonos de qué se trata la estructura. La estructura se trata de 3 nudos que están agarrados de forma recíproca, vamos a decir, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Esa es la estructura. Bueno, y el librito es Intervenciones y Textos 1. Intervenciones y Textos 1. Y el texto se llama Intervenciones de Lacan en la Sociedad Psicoanalítica de París. Y ahí hay varias intervenciones sobre distintos temas que va a hacer Lacan. Y está bueno, está interesante. Bueno, los voy a tener que dejar porque acá se armó la batucada y bueno, ya es medio tarde. Espero que les haya gustado esta suerte de introducción, sobre todo en esto que les decía, ¿no? De esto de querer y no poder. Qué complejo y qué difícil que es analíticamente desbaratar una neurosis, porque tiene mucho que ver con la costumbre. El sujeto está muy acostumbrado a vivir así y también el sujeto cree que no hay otra cosa. Y está muy aferrado a sus creencias, sobre todo a que él no puede y los otros sí. Que él no tiene y los otros sí. Entonces, bueno, desbaratar esas creencias demanda todo un trabajo y que también un sujeto se puede ubicar lo más que pueda, porque tampoco es sencillo,
lo más que pueda en tiempo presente, también es un desafío. No solo para ese sujeto que está trabajando analíticamente, sino para los psicoanalistas. No hay que olvidarnos que nosotros trabajamos con un sujeto histórica, social, histórica y socialmente determinado, que está inmerso en un contexto. No trabajamos con el pasado. Sí podemos oficiar una historización, pero siempre hay que tener en cuenta ese presente en el que está el sujeto, ¿no? Y es un desafío para los psicoanalistas, ¿no? Que tanto nos dicen que estamos ahí nosotros con el pasado, que nos encanta el pasado y qué sé yo, ¿no? Y en realidad, por lo menos a mí no. En realidad no es que nos encante el pasado, sino que el propio sujeto padece del pasado, de su pasado. El sujeto padece de cuestiones de su pasado y muchas veces quiere reparar cosas que pertenecen al pasado, ¿no? Y en ese trabajo de historización de lo que se trata es que se pueda construir nuevos sentidos, nuevas interpretaciones, mucho más acordes con el presente, porque sinceramente a veces sufrimos por acontecimientos vividos en épocas en donde realmente no teníamos los recursos psíquicos, simbólicos, orgánicos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Para enfrentar acontecimientos a los 3 años de edad, a los 5 años, a los 7 años, a los 12 años. Acontecimientos que en ese momento fueron traumáticos, pero a la luz del día ya no lo son, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir haciendo allí un trabajo de historización, pero nunca perder de vista el tiempo presente. Al menos ese es mi lema. Bueno, los dejo, espero que tengan una linda noche y nos vemos en un próximo encuentro virtual. Les mando un beso grande. Miriam de Colombia, muchos besos por allá, seguro hay un clima hermoso, nada que ver con el de acá que es un frío. Bueno, les mando un saludo gigante antes que empiece mi hija de nuevo con la batucada. Que terminen bien el día, nos vemos en un próximo.